Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Bienvenidos y bienvenidas hoy martes 31 de enero de 2023 a la lectura y la meditación del Evangelio del día. Hoy vamos a leer y meditar la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos del 21 al 43. Les invito para que saquen sus Biblias por favor, para que podamos juntos leer la palabra de Dios, que podamos meditar la palabra de Dios. Allá en Josué capítulo 1 versículo 8 nos dice: lee y relee este libro y medítalo día y noche para que puedas así cumplir lo que en él está escrito y tener éxito. Porque necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. San Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara que guía nuestro paso, la luz que guía nuestros senderos de la vida. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay criatura para que ella pueda resistir, nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, para que ustedes y yo podamos recibir la semilla del reino de los cielos que va a ser sembrada en nuestro corazón y con perseverancia podamos dar mucho fruto. Nos dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda distracción, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos del 21 en adelante. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies suplicándole: mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía de un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente, y preguntas quién te ha tocado, y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer la mujer que sabía muy bien lo que le había pasado,
Asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban, otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto? ¿Tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la meditación del Evangelio del día de hoy, martes 31 de enero del 2023. Hoy vamos a recibir esta carta de amor, el Evangelio del Señor para cada uno de nosotros que nos tiene hoy preparado. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Y nos dice: Jesús entonces atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. Jesús cruzó el lago, llega a la otra orilla, y una gran muchedumbre se juntó en torno a Jesús para escucharle, para aprender, para recibir la semilla del reino de los cielos, que es la buena nueva. Aquí podemos ver una enseñanza, mis hermanos y mis hermanos, que nosotros todos los días debemos de poner nuestra vida, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros problemas, nuestras planificaciones en torno a Dios. Allá en Proverbios capítulo 16, versículo 3 nos dice: pon en la mano de Dios tus obras y todo se llevará a cabo. Y aquí la gente venía y se ponían todos en torno a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿En torno al mundo? Eso debemos analizar ustedes y yo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿En torno a qué está nuestra vida? ¿En torno a las cosas materiales o en torno a Jesús? Aquí una gran muchedumbre venía y a la playa y se juntó en torno a Jesús. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella. Jairo, un jefe de la sinagoga, viene a Jesús y se postra, suplicándole: por favorcito, Jesús, mi hija está enferma. Ven, impón la mano sobre ella para que se mejore y siga
viviendo. Está diciendo, ven Jesús y toca a mi hija para que siga viviendo. Jairo tiene la fe y sabe que, como dice en Lucas 1:37, para Dios todo es posible. Y le dice, ven, tócale a mi hija, y pon tus manos sobre ella y ella para que siga viviendo. Suplicándole a los pies del Señor. A veces nosotros en la vida tenemos muchas dificultades, muchas situaciones donde pensamos que ese es el final. Debemos de hacer como Jairo. ¿Qué hace él cuando mira que su hija está en agonía, que se está muriendo? Se va donde Jesús. Se va donde Jesús, se arrodilla, le suplica, ven, impón tus manos sobre mi hija para que ella viva. Y también eso nos da a entender que el Señor nos está siempre esperando a ustedes y a mí para que nosotros vengamos hacia Jesús, para que pongamos todas nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras, eh, eh, nuestras, eh, nuestras carencias enfrente del Señor. Que le demos a Él nuestra vida, la de nuestros familiares. Y digamos, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi familiar. Señor, tócale para que viva. Y dejémonos que el Señor nos toque. Dejemos que la palabra del Señor penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón para así tener más fe. Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Qué bonito ejemplo nos enseña aquí. Jairo viene suplicándole al Señor. Así también ustedes y yo debemos ir todos los días al Santísimo. Suplicarle, ponerle todo en sus manos, en su santa presencia. Y la gente se reunía en torno a él. Jairo viene y se pone él a los pies de Jesús. Y Jesús es el centro de nuestra vida, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo mira. Y Jairo le dice, ven, impón tus manos sobre mi hija para que ella viva. Jesús se fue con Juan. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Y Jesús se fue. Mire, Jairo viene, le suplica al Señor, ven, impón tu mano sobre mi hija para que viva. Y Jesús se fue. Jesús está listo para hacer ese milagro que tú y yo necesitamos en nuestra vida, mi hermano y hermana. Pero necesitamos tener más fe en Él y necesitamos no dudar, sino venir con un corazón sencillo, un corazón humilde, venir con una confianza tan grande. Más adelante del versículo 34 al 36, nos va a decir el Señor que la fe es tan importante, tanto así que va a decir, tu fe te ha salvado. Entonces, una pregunta podría ser para nosotros, dime cómo es tu fe y yo te diré cómo el Señor va a obrar en tu vida. Pero dime cómo es tu fe y cómo alimentas esa fe. Recordemos, Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Allá en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Jesús se va con Jairo y tanta gente lo oprime, le están apretando. Y entre eso también había una mujer que tenía un problema de hemorragia por ya hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Se ve que ella tenía bienes materiales, había gastado todo lo que tenía con los médicos, pero en vez de mejorar, estaba cada día peor. Y a veces nosotros pensamos que apoyarnos en las cosas materiales es lo mejor porque con el dinero podemos comprar de lo que sea. No, aquí vemos que ni el dinero puede comprarnos la salud. La salud es un regalo de Dios y tenemos que cuidarla, alejándonos de los vicios, alejándonos de las cosas que nos alejan de Dios, que nos contaminan, de los cigarrillos, de la droga, del alcohol, de la prostitución. Entonces, dice que la mujer se gastó todo lo que tenía en manos de médicos, había sufrido tanto.
Y en vez de mejorar la situación, se ponía peor. Aquí va, versículo 27. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Miren la fe de esta mujer. Ella había oído lo que se decía de Jesús. Se acercó por detrás en medio de la gente y tocó el manto. Ella pensaba, si logro tocar el manto, sanaré. Nos dice aquí en el versículo 28. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Se acerca la mujer. Me llama mucho aquí la atención el versículo 37. Dice, como había oído como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer había oído hablar de Jesús y por eso vino por detrás en medio de la gente con esa hemorragia que ella tenía y lo tocó. Me llama muchísimo la atención aquí cuando dice que ella había oído, o sea que alguien le habló de Jesús, alguien le habló de Jesús y esa palabra que le dijeron de Jesús llegó a su corazón, que ella hizo lo posible, lo imposible y de llegar donde Jesús. Y para ella no era tanto el problema de que, de que había tenido hemorragia por 12 años, eso le parecía poco con lugar de llegar a Jesús, aunque en medio de la gente, imagínense una persona que tenga hemorragia en medio de la gente, que pueda pasar, una gente que estaba apretando al mismo Jesús, y esta mujer pasa por en medio de la gente y le toca el fleco del manto de Jesús y queda sana. Pero la pregunta sería, ¿quién sería que le predicó a ella? Y aquí vemos cuán importante es la predicación, la palabra de Dios, y no quedarnos nosotros con el evangelio del día o solamente nosotros alimentarnos de la palabra del Señor, sino alimentar también a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo. Porque habemos muchos que podemos ir a la misa, participar de los sacramentos, pero ¿y nuestra familia? No les predicamos y a veces es con esa excusa, es que se ha de enojar, es que de Dios nadie quiere hablar. ¿O no será que nos da pereza de hablar de Dios a nosotros? ¿O no será que nos da vergüenza de hablar de Dios a nosotros? Recordemos allí en San Lucas capítulo 10 versículo, San Lucas capítulo 12 versículo 8 y 9. Nos dice el Señor, el que se declare por mí ante la gente, y yo me declararé por él ante mi Padre. Y el que se avergüence de mí ante la gente, también yo me avergonzaré de él ante mi Padre. Entonces podemos ustedes y yo ver los frutos de nuestro trabajo de predicación, de evangelización, de que estamos siguiendo el camino del Señor a través de las personas a quienes nosotros le hablamos de Dios para que crean en Él y para que sigan los caminos del Señor. Porque a veces vemos que nuestra familia, la familia se está destruyendo, los niños, los jóvenes están yendo tras otras cosas del mundo, como son juegos peligrosos y muchos de estos satánicos, y nosotros no hacemos nada. Ellos no oyen hablar de Jesús. Esta señora había oído hablar de Jesús, y como en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, vamos a leerlo rápidamente. Romanos 10, versículo 14 y 15. Muy bien. Bien, escuchemos por favor. Y nos dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15.
Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo nuestros familiares invocarán al Señor y si no han creído en Él? ¿O cómo nosotros mismos invocaremos al Señor si no hemos creído en Él? Y vamos a ver cómo vamos a creer. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Y nosotros podemos decir a nuestros familiares, cree en Jesús, cree en Dios. Pero si no le hablamos con la palabra de Dios, si no le predicamos, escuchen, dice, ¿y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les proclame? ¿Cómo oirán si no hay quien les proclame, si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no oyen hablar de Jesús? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? A esta mujer que tenía 12 años de hemorragia había alguien quien le predique, quien le hable de Dios, quien le hable de Jesús. Ella creyó y fue a buscar a Jesús. Entonces, cuando ella creyó en Jesús y sabía que para Jesús nada es imposible, se olvidó de los 12 años de hemorragia que tenía y fue a buscar a Jesús como sea, como dé lugar, porque alguien la habló de Jesús, porque ella creía en Jesús. Y vemos ahorita en Romanos 10:14, que dice, ¿cómo creerán si no oyen hablar de Jesús? ¿Y cómo oirán y si no hay nadie quien le predique? Es necesario que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra del Señor y no nos quedemos como aquel hombre que escondió su tesoro por allá en San Mateo capítulo 25 del 15 en adelante. ¿Recuerdan? Hay un patrón, le da al uno 5 talentos, al otro 2, a otro 1. El que tenía 5 talentos lo multiplica 10, el que tenía 2 talentos lo multiplica 4, el que tenía un talento va y lo esconde. Y a veces nosotros somos así, recibimos la palabra del Señor y la escondemos, la guardamos para nosotros mismos, mientras que estamos viendo la necesidad y esa hambre de conocer a Dios que tiene nuestra propia familia, nuestra propia casa, nuestras propias amistades, y no somos capaces de predicarles con la palabra del Señor, y nos basta con decir, cree en Dios y serás salvo, aleluya. No, no dice. ¿Cómo creerán? ¿Cómo, cómo invocarán al Señor si no han creído? ¿Cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no los prediquen? Si no hay quien los predique. Esta persona que habló de Jesús a esta mujer que tenía la hemorragia por muchos años, debió haber sido un buen evangelizador o una buena evangelizadora, que debemos nosotros de tomar ese ejemplo. Dice, como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar aunque solo sea su ropa, sanaré. Miren, ella tenía tanta fe en el Señor que decía que si solo toco la ropa, sanaré. Tanto así, una fe inquebrantable, una fe inamovible. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Ella creía, yo quisiera solo tocar la ropa de él y así sanaré. Y Jesús nos dice allá en Marcos capítulo 9, versículo 23, todo es posible para el que cree. Jesús dice, todo es posible para el que cree. Marcos 9, 23 nos dice, todo es posible para el que cree. La mujer pensaba, si logro tocar aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús
se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la palabra de Dios nos dice que de Jesús salió este poder. En cuanto ella toca su ropa, Jesús sintió que de él salió un poder, el poder que le sanó a ella, porque dice la palabra de Dios aquí en el versículo 29 que, que en cuanto ella le tocó la ropa al Señor, ella quedó sana. Entonces Jesús siente que sale un poder de él y se pone a ver quién me tocó. Y los discípulos dicen, pero aquí hay tanta gente que te apretan, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? Y él seguía mirando a ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. La mujer viene, se postra enfrente del Señor, el del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le cuenta toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Recuerdan que hace un momento les mencioné el versículo 34 y el 36. Aquí está el versículo 34. Mire, esta señora que tenía hemorragia por 12 años había escuchado hablar de él, de Jesús. Y ya vimos ahí en Romanos 10:14 que dice, ¿cómo invocarán al Señor si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces alguien la predicó, ella escuchó, ella creyó, entonces ella viene a buscar al Señor. El Señor, al ver esa fe en ella, le dice esto. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Lo mismo el Señor está esperando para obrar en tu vida y en la mía. ¿Qué nos hace falta? La fe y la confianza en Él, y que nuestra oración no sea interrumpida por por algún viento de duda. ¿Será que Dios hace esto conmigo? Claro que Dios puede hacer eso y mucho más, siempre y cuando tú y yo tengamos fe en Él y confiemos en Él. Porque Dios todo lo puede, para Él nada es imposible, mi hermano y hermana. Así que vamos a tener fe, a tener ánimo, porque tenemos a Jesucristo, que en Mateo 28:20 nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, que Él nunca nos va a abandonar, su amor siempre va a estar con nosotros y Él está listo para decirnos, levántate, tu fe te ha salvado. Pero la pregunta, ¿cómo está nuestra fe en Él? Seamos como ese hombre que dice en San Marcos 9:24, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, Señor. Así mismo le decían sus discípulos a Jesús allá en Lucas capítulo 17, versículo 6. Aumentanos la fe. Y Jesús le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, arráncate de ahí, y se arrancaría. Cuando ustedes y yo tenemos fe. Entonces el Señor ve la fe en esta señora que tenía la hemorragia. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de Jairo, ¿recuerdan? Del oficial de la sinagoga, para informarle, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Entonces, aquí vemos otra situación, un grupito de personas que dice Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa de Jairo, algunos de la casa del oficial. ¿Recuerdan
cuando empezamos a leer el Evangelio, San Marcos capítulo 5 del 21 en adelante, que Jesús pasó a la otra orilla del mar, la gente estaba en torno a él, y vino Jairo, el jefe de la sinagoga, a decirle que ven y pon tus manos sobre mi hija para que sane. Entonces, mientras Jesús iba a la casa de Jairo, sucede esto con la mujer que tenía 12 años de hemorragia, mientras Jesús le dice a ella: hija, tu fe te ha salvado, queda libre de tu enfermedad. En ese momento vienen, y Jairo estaba ahí, Jairo estaba mirando todo. Pero en ese momento vienen unos de la casa del oficial y le dicen: tu hija ha muerto, ya para qué molestar al maestro, ya no le molestes más. Y miren, ellos no tenían fe. Ya no le molestes al maestro, si ha muerto, ¿para qué va a venir Jesús? No tenían fe en el Señor, que Jesús puede resucitar hasta los muertos. Pero Jairo sabía y tenía en su corazón fe en el Señor, que para él nada es imposible. Pero también van a haber personas de nuestra vida que nos traten de apagar la fe, como aquí tratan de apagar la fe que Jairo tenía en Jesús. Ven, impon tus manos sobre mi hija, solo tócale para que mi hija viva. Y aquí le dicen: ya no le molestas al maestro, ya tu hija muerta, ¿para qué le vas a molestar? Van a haber gente que nos traten de desanimar. Pero no hay problema por eso, mis hermanos y hermanas. Allá en Primera de Corintios capítulo 11, por ahí en el versículo 18 y 19 nos dirá que eso tiene que pasar para ver quiénes somos de virtud probada, de probada virtud. Entonces, allá en Romanos capítulo 5, versículo 4, también nos dice que vamos a leerlo rapidísimo. Romanos 5, 4. Pueden buscar conmigo también, por favor, mis hermanos y hermanas. Estamos buscando Romanos capítulo 5, versículo 4. Bien. Y nos dice Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Entonces dice: no nos acobardamos en las tribulaciones. Cuando le dijeron a Jairo, los que vinieron de la casa del oficial, que ya no le traiga a Jesús porque su hija ya había muerto. Miren, en Romanos 5:5 dice: no nos acobardamos en las tribulaciones. Jairo no perdió la fe, como ustedes y yo tampoco debemos de perder la fe, sea cual sea la situación. Dios es el dueño del universo, creador del cielo y de la tierra. Para Él nada es imposible. Y todo es posible para Él. Debemos de poner nuestra confianza en Él. Romanos 5:3 dice: incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Cuando tenemos una prueba en nuestra vida, la prueba ejercita la paciencia. Que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Entonces nos dice que tampoco nos acobardamos en las tribulaciones, porque la prueba ejercita la paciencia. Vamos a ver qué nos continúa diciendo el Evangelio del día de hoy. Volvemos a San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante, versículo 35 en adelante. Marcos 5, 35 en adelante.
Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestaría al maestro? Jesús se hizo el desentendido. Jesús se hizo el que no les escuchó, porque él quería ir a la casa para que vean el poderío y el señorío, para que vean que para Dios nada es imposible. Mateo 19:26 nos dice: lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús se hizo el desentendido y le dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Miren, versículo 36. En esta noticia que el oficial recibe, él viene a ver a Jesús porque su hija está agonizando. Y después vienen unos oficiales de él y le dicen, tu hija ha muerto, ya no molestes a Jesús. ¿Qué dice Jesús al respecto? Le dice: no tengas miedo, solamente ten fe. ¿Recuerdan ustedes lo que en el versículo 34 Jesús dice? Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Y vuelve Jesús a, a tomar la misma palabra, fe, en el versículo 36. Él le dice a Jairo: no temas, solamente ten fe. Cualquier tribulación, hermano y hermana, que estemos pasando de hoy en día, hoy en este momento, a esta hora, en esta hora del día, de la noche, donde quiera que tú me estés escuchando, Jesús dice: no temas, solamente ten fe. Como nos dice Jesús, repitan conmigo: no temas, solamente ten fe. Por tercera vez, Jesús nos dice a ustedes y a mí, mis hermanos y hermanas: no temas, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Le dice el Señor: calma, calma. Ya llegué yo, dice el Señor. Y así mismo nos dice el Señor hoy a ustedes y a mí: calma, ya llegué yo. Si me abres las puertas de tu vida y de tu corazón, ya estoy yo aquí. Y si tenemos ya a Jesús en nuestra vida, lo tenemos todo. Jesús dice: calma, la niña no está muerta, sino dormida. Y la gente incrédula, miren, versículo 40. Y se burlaban de él, pero Jesús les hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. Jesús le da una orden a la niña que había muerto: Talita cumi, que quiere decir: niña, yo te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande. Quedaron fuera de sí. La gente se quedaron sorprendidas al ver que Jesús había resucitado a la niña de 12 años. Miren, el número 12. En el versículo 25 en adelante, nos dice que le encontró a Jesús una mujer que por 12 años tenía hemorragia. Jesús en el versículo 34 dice: hija, en el versículo 34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu enfermedad. En el versículo 36 Jesús le dice a Jairo, al papá de esta niña que ya había fallecido: no temas, solamente ten fe, no tengas miedo, solamente
ten fe. Cuando a nosotros nos da miedo en la vida, mis hermanos, el Señor no quiere que tengamos miedo, que ese miedo que quiere apoderarse en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea fe. Dice, no temas, no tengas miedo, ten fe. No dejemos que el miedo a cualquier cosa invada en nuestra mente, en nuestro corazón y nos haga aislarnos del amor de Dios y la gracia de Dios. No, mis hermanos. Escuchemos lo que dice Jesús aquí en San Marcos capítulo 5, versículo 36. No temas, ten fe. Cambie ese miedo por fe. Ten fe. Que la fe te invada, no el miedo. Y nos dice en el versículo 42, la jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. 12 años. Jesús sana a la mujer que por 12 años tenía hemorragia. Jesús resucita a la niña que tenía 12 años. ¿Qué estupor más grande? Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie. Y le dijo y que le dieran algo para comer a la niña. Jesús le resucita a la niña y Jesús le dice que le dieran algo de comer a la niña. También Jesús hoy nos dice a nosotros, tomen algo de comer. ¿Qué nos dice Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 55:11. La palabra de Dios, cuando viene de Dios hacia nosotros, no regresa a Dios sin antes hacer lo que Dios quería que haga con nosotros. Ezequiel 3 del 1 al 3 nos dice que debemos de comernos la palabra de Dios, hacer lo que se encarne en nosotros. Y cuando lo hacemos eso, en el versículo 3 de Ezequiel 3:3 nos dice que vamos a sentir dulce como la miel. Así que ánimo, mis hermanos, ánimo. Cualquier situación que estemos pasando en este día, agárrate de la palabra de Dios. En San Marcos capítulo 5, versículo 36, nos dice Jesús, Él a ti y a mí, no tengas miedo, ten fe. Jesús nos dice, no tengas miedo, ten fe. Jesús nos invita y nos dice, no tengas miedo, ten fe. Digan conmigo, ¿cómo nos dice Jesús? En San Marcos 5:36, no tengas miedo, ten fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, conmigo, con nuestras familias y con el mundo entero. Que la bienaventurada Virgen María interceda por todos. Me llamo Carlos de Efrén, predicador católico. Ayúdame a evangelizar compartiendo el Evangelio del día. Comparte, suscríbete al canal, a tu canal, y dale a la campanita para que puedas recibir la notificación cada vez que subimos una enseñanza, el Evangelio del día, y mucho material para fortalecer nuestra fe católica. Un abrazo bien grande para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde.